Muy buenas tardes, mis queridos niños. Le doy gracias a Dios por la gran oportunidad que me da de reunirme nuevamente con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Como podemos ver, mis niños, hace un poco más de año y medio que venimos estudiando las enseñanzas del Catecismo Menor de Westminster y para hoy nos corresponde la pregunta número 86. Pero antes de continuar con nuestra enseñanza, vamos a orar. Inclinemos la cabeza y cerremos nuestros ojos en reverencia a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia dándote gracias por lo bueno que has sido con nosotros al salvar nuestras almas y darnos un nuevo corazón para amarte, para adorarte y para reconocer que somos pecadores y que necesitamos que nos ayudes a ser cada día esas personas que tú quieres que seamos. Perdónanos por todos nuestros pecados con que te ofendemos cada día y ayúdanos a enderezar nuestros pensamientos y nuestros caminos conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Comencemos repasando la clase anterior. Con la profesora May, ustedes vieron la pregunta número 85 que dice: ¿qué requiere Dios de nosotros para que escapemos de su ira y maldición por causa del pecado? Para escapar de la ira y maldición que merecemos por causa del pecado, Dios requiere de nosotros la fe en Jesucristo, el arrepentimiento para vida, con el uso diligente de todos los medios externos con los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención, y la profesora May les enseñó que los medios externos con los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son las ordenanzas que están escritas en la palabra de Dios. Como les dije al comienzo, para hoy nos corresponde la pregunta número 86 que dice: ¿qué es la fe en Jesucristo? Respuesta: la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual le recibimos y descansamos en Él para salvación, según nos es ofrecido en el Evangelio. Lo que aquí nos quieren decir, mis niños hermosos, es que la fe en Jesucristo es un regalo que Dios nos hace, con el cual nos da la salvación, y este regalo lo recibimos por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buena noticia y nos ofrece el perdón de nuestros pecados a través de la fe en Jesucristo, fe que nos justifica delante de Dios cuando creemos en Jesús y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único Salvador. Dios nos escogió para que pudiéramos ser salvos por medio de su Hijo Jesús desde antes de la fundación del mundo, pero era necesario que una persona salva nos diera la buena noticia acerca de Jesucristo y su obra salvadora, para que nosotros, al escucharla, creyéramos en Él como nuestro único Salvador. Leamos Efesios 4, 1, 5. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. ¿Sí ven, mis niños? Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió para que fuéramos salvos por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos la salvación? Nada. Como acabamos de leer en el libro de Efesios, nosotros aún no habíamos nacido y ya éramos salvos. La salvación es un regalo de Dios.
A eso se le llama gracia de Dios. Gracia significa regalo. ¿Por qué tenemos fe que Jesucristo es nuestro Salvador? Por la gracia de Dios. Leamos Hebreos 10:39. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Mis niños, ¿por qué recibimos la salvación? Por confiar en Dios. Y es Dios mismo quien nos ha dado esa fe en Jesucristo como nuestro Salvador y nos ayuda a permanecer fieles a Él. Leamos Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A qué personas Dios les da el derecho de llamarse hijos de Dios? A los que creen en Jesús y lo reciben en el corazón. ¿Sí ven, mis niños, lo importante que es creer y estar seguros que somos salvos gracias a Jesús? Eso se llama fe en Jesucristo y es lo que nos da el derecho de llamarnos hijos de Dios. Así es, mis niños queridos. No les dé pena decir que ustedes son hijos de Dios, porque sí lo son. Leamos Filipenses 3:9. Y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio del obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justicia delante de Él se basa en la ley. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Filipenses es que nosotros no somos salvos por obedecer los mandamientos de Dios, sino por la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros o cualquier otra persona cree en Jesucristo como su Salvador, va a obedecer los mandamientos por amor a su precioso Salvador. Mis niños, nosotros tenemos que descansar en Jesucristo, que somos salvos gracias a Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad, que Dios nos salvó por pura gracia. Leamos Isaías 33:22. Dios es nuestro juez y nuestro rey. Nuestro Dios nos salvará. Ya desde la antigüedad vemos cómo Dios le promete salvación a su pueblo escogido. Nosotros somos ese pueblo escogido por Dios. A Él debemos darle siempre todo el honor y toda la honra, porque Él siempre cumple sus promesas. Leamos 2 de Corintios 1:20. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Vamos a repasar lo que hoy hemos aprendido en la pregunta 86. Primero, que la fe que tenemos, que Jesucristo es nuestro Salvador, es un regalo que Dios nos dio por medio del Evangelio. Segundo, que nuestra salvación no la recibimos por obedecer la ley de Dios, sino que la recibimos por creer en Jesús como nuestro Salvador. Tercero, que los creyentes obedecemos la ley de Dios por amor a Jesucristo, que fue quien nos salvó. Cuarto, que desde la antigüedad Dios nos había prometido un Salvador a su pueblo escogido. Oremos. Padre, te damos gracias por enseñarnos que la fe que tenemos en tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, la hemos recibido por gracia. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles y obedientes a tu palabra, para que la fe en Jesucristo como nuestro Salvador siga creciendo en nuestros corazones cada día más.
Gracias, Señor, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos niños, muchas gracias por su atención a la clase de hoy. Los dejo con la profesora Isabel. Dios los bendiga. Hola niños, vamos a mirar el versículo para esta semana. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hoy buscaremos en nuestra hojita todas las secciones que tienen el número 6 y las colorearemos de verde claro. Empecemos. Repasemos una vez más el versículo para esta semana. Juan 1:12.
pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dios los bendiga, niños. No olviden memorizar los versículos. Chao.